Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del trauma abdominal cerrado y penetrante y también sobre la ruptura de víscera hueca y de víscera maciza. Vamos a empezar hablando sobre qué es un trauma. El trauma es la alteración celular causada por un intercambio de energía con el entorno u objetos en el entorno que es superior a la resistencia corporal. Termina provocando un daño a los tejidos. Mientras supere esta resistencia corporal, podemos ver dos ejemplos de traumas en las fotos de aquí adelante. Una por objeto punzocortante y otra que no se especificaba bien qué era, pero parece que era por un choque automovilístico. Empezamos hablando sobre el traumatismo penetrante o abierto. Es cuando existe una solución de continuidad en la pared abdominal. Hay varios tipos. En esta tenemos, por ejemplo, la herida por objeto punzocortante. Estas lesiones se limitan al tracto de corte, lo cual se le conoce como una cavitación permanente, y no contienen una cavitación temporal. Es una cavitación permanente y una cavitación temporal. Cuando hablamos de la cavitación temporal, usualmente nos referimos a las balas y proyectiles que van a gran velocidad, puesto que cuando pasan generan una especie de onda expansiva que terminan generando una especie de cavidad temporal, que es la que vemos en esta zona, la cual, gracias a la resistencia de los mismos tejidos, se termina colapsando y desaparece. Entonces, por eso se le conoce como una cavidad temporal, pero podemos tener una idea de dónde también provocó daños. Y una cavidad permanente que es, pues, la herida en sí que conocemos. Tenemos las heridas por proyectil de arma de fuego. Aquí se presentan patrones lesionales peculiares condicionados por los siguientes factores. Uno, masa y velocidad. La velocidad del proyectil más que su masa determina la lesión. En estos casos, la cavitación temporal, así como el tracto de corte y la cavitación definitiva, son mayores y se anticipan lesiones más graves en heridas por proyectiles de alta velocidad. También existen proyectiles de arma de fuego con diseño especial que van a entregar otro tipo de heridas. Hay proyectiles que son recubiertos, explosivos, expansivos, fragmentarios, y estos modifican el poder destructor del armamento y pues van a terminar modificando el diagnóstico de los posibles órganos heridos en el paciente. Y de último, existe lo que es considerado como el empalamiento. Estas son heridas graves y se asocian con gran transmisión de energía, causando un gran número de lesiones adjuntas. En el traumatismo penetrante, los órganos más comúnmente dañados son el yeyuno, el ilion, el hígado, el estómago y el órgano vascular abdominal. Ahora hablamos del traumatismo contuso o cerrado. Este se caracteriza por no presentar una solución de la continuidad en la pared abdominal. Tenemos diferentes variantes, tales como la colisión en automóvil, la caída de altura y la que se refiere a asalto. No logré buscar un ejemplo específico a qué se refería con asalto. Supongo que se refiere a cualquier tipo de golpe, como por ejemplo un puñetazo o algo por el estilo, aunque no se especifica bien en el libro. En las lesiones contusas predominan los daños en el hígado, vaso, mesenterio y el diafragma. Las lesiones penetrantes, tanto de tórax como de abdomen, siempre se tratará de precisar la trayectoria del proyectil o del instrumento punzocortante, lo que orientará las posibles lesiones intracavitarias. Por ejemplo, con una herida de bala podemos probablemente ver una entrada y una salida y determinar el camino que debió haber seguido esta bala para poder saber qué órganos están heridos. En cambio, en la contusión es más difícil poder determinar qué órgano está lesionado y solo por estadísticas de lesión y datos clínicos se sospechará qué órganos están heridos, puesto que no podemos ver realmente qué camino tomó el golpe o qué órganos están mal. Valoración inicial del paciente traumatizado.
Esto en referencia a lo primero que hacemos cuando llega un paciente que acaba de sufrir un trauma. Lo más importante son las intervenciones oportunas y priorizadas para evitar la muerte en este preciso momento. Hay que identificar las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente. Y para eso existe el ABCDE del trauma. A de Airway, que se refiere a control y aseguramiento de la vía aérea con estabilización de la columna cervical. B de Breathing, que se refiere a revisar la respiración del paciente. C de Circulation, que se refiere a la circulación, identificación y control de la hemorragia. D de detectar el deterioro neurológico, detectando el nivel de conciencia del paciente. Y una E, que se refiere al final de una exposición del cuerpo del paciente para constatar diferentes lesiones que quizás no encontramos de primer contacto. El ABCDE busca que se inicie desde la A y se termine en la E. No valdría la pena empezar con la E, que es el momento donde revisamos completamente al paciente, cuando, por ejemplo, ya no pudo respirar o ya tuvo problemas de circulación. Hay que empezar en este orden, por lo menos con el trauma, como primer contacto. Empezamos con la A de vía aérea. Esta es el control y aseguramiento de la vía aérea con la estabilización de la columna cervical. Si el paciente se encuentra hablando, podemos suponer que la vía aérea se encuentra sin compromiso. Los datos clínicos de una obstrucción de la vía aérea son los ronquidos, el estridor o ruidos respiratorios anormales, la agitación secundaria a la hipoxia, el uso de músculos accesorios y la cianosis. Sobre la ventilación o breathing, manejamos la evaluación de la respiración, ventilación y la administración del oxígeno al 100%. La ventilación se encuentra alterada cuando encontramos los siguientes datos clínicos. Encontramos cianosis, encontramos lesión penetrante del tórax, hemotórax, neumotórax, fracturas costales, desviación de la tráquea. La administración de oxígeno en estos casos no debe de retrasarse. Deberá administrarse al momento en que se inicie el tratamiento del paciente. Si no, esto va para peor. Luego vemos la circulación. En la circulación, por lo menos en el trauma, lo más importante que considero yo es la identificación y control de la hemorragia. El estado de choque más frecuente que presenta un paciente traumatizado es el hipovolémico o hemorrágico, puesto que tiene una pérdida sanguínea. El objetivo primordial es mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos. En primera instancia, debe de detenerse la hemorragia por compresión, si es posible hacerlo de esta forma. Luego revisamos el déficit neurológico y hacemos una evaluación del estado neurológico. Se realizará una evaluación neurológica rápida de acuerdo a las siguientes siglas. A de estado de alerta, B de respuesta a estímulos verbales, D de respuesta a estímulos dolorosos y la I de si está consciente o inconsciente nuestro paciente. Y de último, lo que comenté de exposición, que es donde desvestimos completamente al paciente en búsqueda de lesiones que quizás no hayamos encontrado, también cuidando mucho el control de la hipotermia, tratando de obviamente mantener la dignidad del paciente, examinar completamente al paciente y evitando la pérdida del calor. Luego de esto pasamos a una valoración secundaria del paciente traumatizado. Esta se realiza después de corregir las amenazas inmediatas para la vida. Se hace una pequeña historia clínica siguiendo las siglas AMPLE. Primero averiguamos si tiene alergias, los medicamentos en los que consume el paciente, patologías previas, embarazo, lunch, que es hora de la última comida, y los eventos relacionados con el traumatismo. Y vemos acá el AMPLE de nuevo, las alergias entre abejas, algunos medicamentos, los medicamentos que se consume, el historial médico, la última comida y realmente qué pasó para poder guiarnos mejor sobre el trauma. Aquí tenemos un algoritmo para la valoración de las lesiones abdominales penetrantes.
En este caso, no muestra todas las opciones de las cosas que podrían pasar en el área de urgencias. En este caso, solo lleva a las que van a terminar en la sala de operaciones, que por lo menos con las lesiones abdominales penetrantes van a ser la mayoría. Si tenemos, por ejemplo, un traumatismo abdominal penetrante y el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, va a tener que saltar directo a la sala de operaciones. Con un traumatismo abdominal penetrante y un paciente hemodinámicamente estable, tenemos que ver de nuevo lo que sigue. Si es una herida de proyectil de arma de fuego, si es una herida con un instrumento punzocortante, el lugar donde está la herida, en el caso del proyectil de arma de fuego, si es la cara anterior del abdomen, si es el cuadrante derecho. El punto está en que lo importante aquí es conocer de antemano lo posible qué órganos probablemente son los que están dañados y están provocando esta inestabilidad. Al final, lo más probable es que siempre termines en la sala de operaciones. La verdad, este es un esquema muy bueno, muy completo y sirve tanto, ahorita este es específico para las penetrantes y al siguiente te voy a mostrar las contusas. Oh, sí, cierto. Aquí mencionaba en la herida de instrumento punzocortante que si esta existía en el pared abdominal, se podía utilizar un lavado peritoneal de diagnóstico. Cuando leí sobre qué es el lavado peritoneal diagnóstico, es una prueba para detectar si existe alguna herida interna en los órganos y esto se va a hacer eh, insertando una cantidad de solución salina dentro del abdomen y luego retomando una cantidad, si más no recuerdo, 10 cc de solución salina y haciendo un recuento celular de la misma para ver qué encontramos en ella. Y ahora tenemos criterios para un resultado positivo en el lavado peritoneal diagnóstico. Si encontramos cualquiera de estas medidas en lo que recibimos del lavado peritoneal diagnóstico, podemos asegurar que hay heridas penetrantes en la cara anterior del abdomen. Si encontramos un recuento de eritrocitos mayor a 100.000, un recuento de leucocitos mayor a 500 por mililitro, una concentración de amilasa mayor a 19, una concentración de fosfatasa alcalina mayor a 2 o una concentración de bilirrubinas mayor a 0.01, podemos asegurar que hay heridas penetrantes en la cara anterior del abdomen. Ahora, el trauma cerrado. A diferencia del trauma penetrante, puede no existir ninguna lesión en la pared del abdomen. Una primera evaluación negativa, o sea, sé que no encontramos alguna lesión, no descarta la presencia de lesión intraabdominal frecuente en la lesión de víscera hueca. La mayoría de los pacientes con sospecha de trauma abdominal cerrado responden a líquidos y permanecen estables. Esto, de hecho, es el problema, que nos puede hacer creer que están bien y que no tienen nada. Por lo tanto, no tenemos que confiarnos. Y eso es importante. Una primera evaluación negativa no va a descartar la presencia de una lesión intraabdominal, aunque se encuentre estable el paciente inclusive. Entonces, ¿cómo podemos saber si hay una lesión intraabdominal? Existen algunos signos y síntomas subjetivos de lesión intraabdominal. El caso, por ejemplo, es shock sin causa aparente, contusiones cutáneas en abdomen, flancos y espalda, lesiones por cinturón de seguridad. Esta imagen que encontré es una lesión que existe por cinturón de seguridad y no tienes una forma concreta de saber si los órganos están dañados. Podemos ver que la piel se encuentra lastimada y por lo tanto podemos suponer que fue de un choque y que hay una probabilidad de que hayan órganos internos dañados. Heridas o fracturas costales bajas, pélvicas o de columna lumbar, distensión abdominal progresiva, una defensa contractura abdominal, dolor a la palpación con o sin shock, matidez, ausencia de peristaltismo, hematuria, anemización progresiva. Son signos y síntomas que nos van a hacer sugestivos que existe una lesión que no estamos viendo. Vamos a hablar
de una forma de diagnóstico conocido como FAST, la ecografía abdominal focalizada para trauma abdominal o ecografía FAST. Es una herramienta accesible, portátil, no invasiva y confiable para el diagnóstico de la presencia o ausencia de líquido en el abdomen. No deberíamos de encontrarlo. Entonces, esto nos puede ayudar no exactamente a saber qué está mal, pero que algo está mal y guiar nuestro diagnóstico. Aquí tenemos un algoritmo para la valoración inicial de un paciente con probable traumatismo abdominal cerrado. Tenemos que estar estable desde el punto de vista hemodinámico. Si sí se encuentra estable, buscamos si tiene peritonitis. Si no, hacemos un FAST para buscar líquidos. Si no encontramos líquidos, podemos pasar a hacer una tomografía computarizada. Indicaciones para hacer una de estas: una alteración del estado mental, una lesión que produce alguna duda en el médico, una hematuria, fractura pélvica, dolor abdominal a la palpación. E inclusive, si estas salen negativas, como se mencionó antes, no es suficiente para poder descartar el hecho de que hay una lesión intraabdominal. Así que 30 minutos después tenemos que repetir el FAST. En todos los demás casos, vamos a terminar con una laparotomía. Y aquí tenemos otro diagrama para poder identificar qué deberíamos hacer. Podemos ver que en la mayoría de los casos terminamos con una laparotomía. Y empezamos con lo que mencioné desde un inicio, el ABCD del trauma. Luego ya tenemos una sospecha de traumatismo abdominal. Si se puede, utilizamos un FAST. Dependerá si el paciente está inestable o estable. Si se encuentra inestable y la herida es abierta, boom, directo va a la parotomía. Si se encuentra inestable, es cerrado y no encontramos otras lesiones y no se pueden descartar, boom, la parotomía. Esto es de alguna forma de urgencia, puesto que los pacientes a los que no logremos detectar bien para la parotomía no tienen una buena calidad, una buena oportunidad de sobrevivir. Lo mejor que nos puede pasar es que revisemos el ABCD, tengamos una sospecha, encontremos a un paciente estable, que tenga un trauma cerrado, que utilizamos tomografía computarizada y otros métodos de diagnóstico, no encontramos nada, mantenemos un manejo conservador, luego se encuentra estable y aún así, como digo siempre, como se está diciendo siempre ahorita, necesitamos mantenerlo en observación, por lo menos de 48 a 72 horas. No se le puede mandar a su casa así como así. Vamos a hablar de unos cuantos órganos que están en la zona del abdomen y cómo afectan traumas en ellos. En el hígado. El gran tamaño del hígado hace de este órgano uno de los más susceptibles al traumatismo cerrado y con frecuencia se afecta en heridas penetrantes del torso. El tratamiento conservador se realiza en la unidad de cuidados intensivos con una vigilancia hemodinámica, medición del hematocrito y exploración abdominal frecuente. La única contraindicación absoluta para el tratamiento no quirúrgico, o sea, solo la vigilancia, es que exista una inestabilidad hemodinámica. Si hay una inestabilidad hemodinámica, no podemos solamente dejarlo pasar. Tratamiento quirúrgico. La mayor parte de las lesiones hepáticas pueden controlarse con lo que es conocido como un taponamiento perihepático. El taponamiento perihepático es hacer una laparostomía y terminar poniendo gasas alrededor de lo que es el hígado. Quería poner un video aquí, pero no me salió. Luego, si quieren, mando un link en el grupo donde está toda la cirugía completa y es muy, muy impresionante toda la cantidad de gasas que terminan poniendo dentro del abdomen del paciente. Complicaciones. Ocurren con más frecuencia cuanto mayor sea el grado de la lesión hepática. Podemos encontrar problemas como fístulas, hemorragias tardías, pseudoaneurismas, necrosis hepática, bilioma, y tenemos grados de lesión hepática del 1 al 5, siendo el 1 el
menos problemático con un hematoma subcapsular no expansivo de menos de 10% del área, una herida capsular no sangrante de menos de 1 centímetro de profundidad, hasta el grado 5, que es una herida parenquimatosa que compromete más del 75% de un lóbulo, y una herida de la cava retrohepática. El vaso. A diferencia de las lesiones hepáticas que suelen presentar nuevo cuadro hemorrágico en 24 o 48 horas, la hemorragia tardía o rotura del vaso puede ocurrir hasta semanas después de la lesión. Puede deberse tanto a trauma penetrante como uno cerrado, aunque es más frecuente en el segundo, siendo la causa más importante de una hemorragia oculta. O sea, imagínense un trauma cerrado y que hasta semanas después tengas un problema con ello. El paradigma de su manejo ha cambiado con las últimas décadas, aumentando la importancia de un manejo conservador. Los signos clínicos son inespecíficos, generalmente solo refieren dolor difuso en el cuadrante izquierdo superior o dolor abdominal difuso. El tratamiento no quirúrgico es el más empleado para la conservación del vaso. 20 a 30% de los pacientes requieren una esplenectomía temprana, y el fracaso del tratamiento conservador es consecuencia de una mala elección de pacientes. ¿Qué significa esto o qué entendí? Que nosotros supusimos que esos pacientes iban a estar bien y ese fue nuestro error. Realmente ellos sí necesitaban la esplenectomía temprana. Entonces, de alguna forma u otra, se le iba a tener que hacer en algún punto. Trauma duodenopancreático. Estos son traumas poco frecuentes, hematomas, perforación y lesiones combinadas. La posición anatómica retroperitoneal confiere protección ante el trauma. Sin embargo, hace difícil el diagnóstico de las lesiones. La perforación y consiguiente fuga de líquido provocan alteraciones electrolíticas y vertido de enzimas digestivas altamente agresivas como la amilasa pancreática, poniendo al paciente en un gran riesgo. Ante un paciente inestable, el diagnóstico por lo general es intraoperatorio. Intestino delgado. Las lesiones en este órgano pueden repararse mediante puntos continuos o transversales. Las lesiones destructivas que terminan destruyendo un trozo del intestino delgado o penetrantes múltiples que se encuentran cercanas se tratan con una resección segmentaria, seguida de una anastomosis término-terminal. Intestino grueso. Las heridas en este suelen ser producidas por un traumatismo penetrante. El contenido fecal condiciona una reacción focal intensa con mucho dolor, pudiendo provocar un absceso o hasta una peritonitis. La laparotomía exploradora es la medida más simple y puede poner de manifiesto una lesión inadvertida o secundaria de colon, que es potencialmente mortal. Tratamiento en estos casos: una reparación primaria, como una sutura lateral, o en el peor de los casos, una resección del segmento dañado, terminando siendo uniones como la ileocoloanastomosis, que si más no entiendes lo que vemos de este lado, el ilion uniéndose con el colon, donde se extirpa una parte o la totalidad del colon ascendente y el ciego, y se conecta con el intestino delgado, o hasta una colocoloanastomosis, que es la que vemos acá, donde se extirpa una parte o la totalidad del colon descendente y a continuación se te recolecta el colon transverso al recto. También podemos tener una colostomía terminal en el caso de que el problema esté, por ejemplo, en el recto, en el cual termina habiendo una salida, por así decirlo, del colon fuera de la piel y desconectándolo de esta zona. También existen unas rupturas de víscera hueca que no son relacionadas al trauma. Estas son rupturas espontáneas de víscera hueca. Posibles causas de perforación espontánea de las vísceras huecas del tubo digestivo. Existen varias, desde las úlceras pépticas, gastroduodenales, en un divertículo de Meckel, las inflamaciones agudas como la apendicitis, la enteritis tifoidea, la diverticulitis intestinal, la colecistitis gangrenosa, colitis ulcerativa, entiritis regional, los granulomas intestinales como los amelomas, tuberculomas, eosinofílicos, por enfermedad de Crohn, las neoplasias gastrointestinales. Entonces, no solamente las rupturas van a ser provocadas por traumas, tenemos otras formas que son consideradas espontáneas.
El tratamiento de la mayoría de estas, si se llega a una perforación, va a tener que resolverse de forma quirúrgica. El cirujano debe estar involucrado en las fases más precoces del enfermo. Es importante vigilar el estado hidroeléctrico del paciente y reponer líquidos de forma adecuada. También la administración de antibióticos de amplio espectro. Muchas gracias por la atención. ¿Tienen alguna duda? No, doctora. ¿Hay algo que usted quiera aclarar, maestra? ¿Puedo regresar a mis diapositivas y mostrar alguna imagen o algo que no expliqué de forma correcta? No, yo quiero saber ustedes qué van a hacer con un paciente que sospechan de trauma abdominal penetrante y de trauma abdominal cerrado. Pues si fuera un paciente con un trauma abdominal penetrante, lo primero que tendríamos que hacer es el manejo con el ABCD, verificar la vía aérea, la respiración, la circulación, detener la hemorragia, el déficit neurológico o el estado de conciencia del paciente y seguido de la exposición para buscar heridas que no podamos ver a primera vista. ¿Ok? Y luego, Debe ser enviado inmediatamente a un segundo nivel de atención o algún hospital que cuente con cirugía de urgencias. Y yo creo que además de utilizar los criterios de ABCD, me enfocaría, pues, si está politraumatizado o algo, enfocarme en las heridas más, no sé, las que estén sangrando más, por ejemplo, e enviarlo directamente, pues porque no siempre vamos a tener la posibilidad de atenderlo como es debido en una comunidad. entonces, primero es identificar las lesiones que ponen en riesgo la vida. Si las puedes o si lo puedes estabilizar, lo estabilizas y lo mandas a un centro de trauma donde sí le pueden resolver el problema quirúrgico. Exacto. Evidentemente, después de la exploración física, que debe tardar 10 minutos o menos, tú tienes que tomar esa consideración y tienes que estabilizarlo así en ese momento, ¿no? Eso es muy importante. Si no identifican qué pudiera tener y además a qué centro lo van a enviar, pues entonces también estamos amolados, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado con a qué centro lo van a enviar. Ahora imagínense que ustedes son los de ese centro. ¿Qué van a hacer?
Pues si me llega un paciente que tiene algún traumatizado, verificaría sus signos vitales, como mencionaron antes, es la vía aérea, la respiración, circulación, exploraría dónde están las lesiones, se le verificaría si es alérgico a pues algún, no sé, piquete o algún medicamento en específico. Se le pone oxígeno para pues evitar muerte tisular y tratarlo de la manera más inmediata posible. Ajá, te falta algo muy importante, ya lo estabilizaste en el servicio. Tú eres el que lo recibió en el servicio de urgencias de ese centro de trauma. Tú eres el médico que lo recibió, ya lo estabilizaste y además... Creo que valdría la Imagen pena con ultrasonido. distinguir si va o no a irse directo a cirugía. O sea, yo definiría si va o no a cirugía. Si lo puedo estabilizar sin ello. Dependería del trauma que yo encuentre. ¿Quién decide si va o no a cirugía? Creo que sería yo, dependiendo, en un ejemplo específico, diciendo, por ejemplo, que hubiese un hombre que tiene un machete en el estómago, yo tendría que definir si va o no a cirugía conforme a lo que ya sabemos ahorita. Tú crees que tiene que ir a cirugía, ¿cierto? ¿Quién decide Sí. si va o no va a cirugía? Nosotros no. ¿Tú lo vas a meter al quirófano? No, el cirujano es el que lo decide. ¿El cirujano? Ah, Ok, entonces, gracias. Entonces, ¿qué te falta muy, 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 muy importante después de tu valoración inicial? Pedir una interconsulta con cirugía. Llamar al cirujano urgente para que vaya a valorar y decide el cirujano si lo va a meter o no, pero eso es en tu valoración inicial y urgente. No después de 5 horas de, creo que tenía que llamarle al cirujano. Es importante porque ya estás en tu centro de trauma, por eso lo pregunté. O si la comunicación fuera tan efectiva como se supone que debe de ser, y de ese hospital comunitario o de ese centro de salud comunitario te lo mandan y te avisan que va a llegar, tú le avisas al cirujano, estése por aquí cerquita porque va a llegar un paciente así y así y asado. Y aunque tú eres la cabeza o el líder de la estabilización de la estabilización del paciente, al final tú no eres el que decide si lo vas a operar o no, porque no lo vas a operar tú, pero tú tienes la obligación de llamarle al cirujano y decirle, doctor, tengo a este paciente que está así y así y así y así y así y así y así, que ya le hice esto y esto y esto y esto y esto, que ya averigüé todo eso que te hice justo la diapositiva en la que estamos, y entonces tiene una cosa así, está estable, inestable, etcétera, etcétera, ya le hicimos esto, esto, otro, entonces llega la valoración del cirujano. Insisto, no debemos de retrasar esa parte. A diferencia de lo que hemos visto anteriormente, pues en un trauma abdominal cerrado es un poquito más fácil identificar si es o no es quirúrgico, porque más que como motivo de consulta sea el dolor abdominal en este caso en específico se convierte en un parteaguas para decidir si es o no es quirúrgico, y el motivo de consulta es el trauma, ¿cierto? El tipo de trauma que haya sido. Entonces, ya no es como motivo de consulta estrictamente el dolor abdominal, pero nosotros sí tenemos que investigar qué características, si tiene dolor, qué características tiene ese dolor para volver a hacer el algoritmo del que hemos platicado tanto, decidir
si es quirúrgico o no quirúrgico. Maestra, entonces nosotros como doctores, ¿en qué parte estamos de todo este diagrama que puse aquí? ¿Llegamos siquiera a la exploración secundaria? ¿Podríamos nosotros hacer el Claro. FAST? Ok. Claro, Entonces, acuérdate que tú eres, evidentemente estamos hablando, en ese algoritmo que pusiste, estamos hablando de de que tú eres el médico que está en primer contacto. De hecho, tú llegas hasta si está estable o inestable, si tiene un traumatismo abierto o un traumatismo cerrado. Y entonces ahí, justo hasta donde decides que a lo mejor van a necesitar la laparotomía, es cuando le llamas al cirujano. Si tú decides o no estás seguro, entonces le llamas al cirujano, aquí donde dice manejo conservador, ahí le llamas al cirujano para que él te ratifique que lo vas a tener en observación tantas horas. O cuáles son tus datos de alarma para eso. Pero aquí todo este algoritmo es totalmente tuyo si tú eres el médico líder de un departamento de urgencias, que eso es importante, que hay muchísimos médicos generales que son el paciente que atiende en muchos hospitales, que son el paciente que atiende de primer contacto en un servicio de urgencias al paciente. Entonces, si tú eres esa persona, pues todo esto sí lo debes de saber manejar, debes de saber estabilizar a tu paciente, hacer tu exploración primaria, hacer todo tu asunto primario, hacer tu exploración secundaria, hacerle todo lo que necesite en la exploración secundaria, estabilizarlo de todas las maneras posibles. Y después, o en el inter, no después, en el inter, entonces localizar a las personas que tú vas identificando que necesitas. El cirujano, el ortopedista, el neurocirujano, etcétera, etcétera, dependiendo de las cosas que vayas encontrando. Pero sí es muy importante que ellos estén enterados de que el paciente está ahí y de que estás haciendo las cosas correctas para que esa persona entonces decida. Sí lo meto porque a lo mejor puedes necesitar a los tres, neurocirugía, ortopedia, cirugía general. Entonces, si necesitas a los tres, pues entonces llamas a los tres. Para que si le van a hacer un procedimiento quirúrgico al paciente, pues se lo hacen los tres o hasta los cuatro, porque el urólogo también pudiera entrar en un momento dado. Sí. Si es que los hay. Y si no, le llamas al quirúrgico que esté disponible, porque también si el quirúrgico que está disponible te dice, ¿sabes qué? Mira, esto puede esperar, pero esto no, y no tenemos, hay que mandarlo al siguiente centro de trauma, también es válido. Pero tú sí debes de saber estabilizar al paciente e identificar esos datos de riesgo. Y como usted comentó, inclusive aunque lo tengamos estable, con cerrado, y ya descartamos, o dentro de lo que pudimos descartamos con contraste, con otros métodos de diagnóstico, de todas maneras tenemos que hablar con el cirujano para que él decida si va para este lado o si lo mantenemos estable y en observación, ¿no? Por supuesto que sí. Estamos más de este lado. Él es el que te va a defender a ti de que lo que tú hiciste estuvo bien. Porque si tú no identificaste algo y él sí lo identifica, entonces lo va a pasar al quirófano. Pero si tú no identificaste algo y a él no lo llamaste y se muere el paciente, va a ser, pues a mí nadie me llamó. Así que yo no tengo la culpa, la tiene el que lo valoró primero, que ese eres tú. Gracias, doctora. ¿Algo más? De mi parte, no, doctora. Igual de mi parte, doctora, todo claro. Hay traumas que sí o sí debes de tener mucho cuidado. Los penetrantes por arma de fuego, sí o sí, es seguro que va a necesitar una laparotomía. Entonces, si identificas
ese paciente, sobre todo si tienes un paciente así como ese que entró por adelante y salió por atrás, ese paciente sí o sí va a necesitar una exploración, aunque lo veas tranquilito. A diferencia a lo mejor de un punzocortante que a lo mejor el manejo pudiera ser conservador. Pero a este paciente tienes que identificarlo bien. Bueno, este paciente que tiene tremendo cuchillo adentro, pues también, aparentemente, digo, si yo soy el cirujano, pues sí lo meto, ¿no? Entonces tienen que decidir muy bien o tienen que estar muy pendientes de esos pequeños detalles que parecen pacientes que no están tan mal o que aparentemente no tienen en este momento ningún riesgo, pero sí o sí son quirúrgicos. Muchas gracias, doctora. ¿Algo más? No, doctora, todo está claro. Si no tenemos nada más que aclarar, pues nos vemos mañana entonces. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias.